Hola, mi amigo querido. Una vez más agradecemos a Dios por el inmenso amor, por la vida. Cada minuto de vida que nos da es un regalo divino. A veces la vida no es la vida que quisiéramos vivir. Hay dificultades, hay luchas, hay muchas piedras en el camino, pero el poderoso brazo de Jesús está contigo. No desanimes. Espero que el mensaje de este momento lleve esperanza a tu corazón. Vamos a la lección número 9 para el 2 de marzo del año 2024. El título de la lección es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el propósito de la lección es mostrar que los salmos, que fueron escritos mucho antes de la primera venida de Cristo a esta tierra, ya anunciaban la vida, la persona de Jesucristo, su ministerio, el dolor, el sufrimiento que Él pasaría para ganar nuestra salvación. Entonces, los salmos son también una especie de profecías que anunciaban el ministerio de Cristo. Vamos a la primera parte del estudio bajo el título de El pastor divino y abnegado. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Solo que esa figura del pastor ya estaba anunciada en el Salmo. En el Salmo 23 estaba anunciada la figura del pastor. Jesús vendría a este mundo y sería el pastor de sus ovejas, el pastor que cuidaría de sus hijos. En este Salmo 23 se muestra la relación de amor entre Jesús y su pueblo. Voy a leer los versículos 1 al 3 del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor. Yo quiero parar aquí un poco para comentar esto. No dice Jehová es nuestro pastor. Dice Jehová es mi pastor. Este es un desafío a cultivar con Jesús una experiencia personal, no una experiencia colectiva. Es por eso que tu experiencia cristiana no puede limitarse a la iglesia. La iglesia forma parte de tu experiencia cristiana, pero tu experiencia no puede limitarse a la iglesia. Tienes que aprender a vivir una experiencia diaria, personal con el Señor Jesucristo. Porque en la hora del dolor, del sufrimiento, porque en esta vida vamos a encontrar dificultades, nuestro pastor no nos significa mucho, pero mi pastor, ahí es otra cosa. Y el salmista dice aquí, Jehová es mi pastor. Y completa, nada me faltará, nada me faltará. Mucha gente se pregunta, pero si aquí dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cómo es que muchas veces me falta empleo, me falta dinero, me falta ropa, me falta comida? Oh, querido, yo no quiero hacer una interpretación muy superficial de este salmo, pero cuando dice aquí el salmista, nada me faltará, supongo que también está incluyendo la necesidad. Jehová es mi pastor y ni siquiera la necesidad me faltará. ¿Por qué? Porque a veces es la necesidad del instrumento que Dios usa para llevarnos a Él. Porque yo conozco tanta gente que en tiempos de paz, cuando todo le iba bien, nunca se acordó de Dios. Yo conozco un aviador, un militar, que no creía en Dios. La esposa era creyente, pero él no creía en Dios. Y el hijito se quedó enfermo de leucemia y estaba muriendo. Y desde el punto de vista médico no había ya solución. Y ese hombre cayó de rodillas. Y él dijo, Señor, por favor, yo no creo en ti, pero yo te pido perdón. Yo en este momento yo te necesito. ¿Yo dónde voy? Ya la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo. Oh Señor, por favor ayúdame. Y ahí apareció el Señor Jesucristo. Levantó a su hijito de la cama. Y ese hombre se entregó al Señor Jesús con todo su corazón. O sea, él necesitaba un momento de necesidad para sentir la falta de Dios en su vida. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor,
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, ¿no? ¿Quién no quiere pastos verdes, aguas de reposo? Y David sigue diciendo, confortará mi alma, me consolará, colocará paz en mi corazón. Me guiará por sendas de justicia. Aquí es donde ya muchos no quieren. Porque que me lleve a pastos verdes, eso es bonito. Que me lleve a aguas tranquilas, eso es maravilloso. Que conforte mi alma, qué lindo. Pero que me lleve por las veredas de justicia. Porque la justicia es su palabra. Son sus instrucciones, sus consejos, sus enseñanzas, su ley, sus mandamientos. Pero ahí ya queremos las aguas tranquilas, los pastos verdes, pero las veredas de justicia a veces no queremos. Pero Él quiere llevarnos para allá. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Oh querido, porque cuando en tu vida se manifiestan los frutos del Espíritu, cuando tú eres un hombre feliz, una mujer victoriosa, cuando eres feliz en tu matrimonio, las personas te ven y el nombre de Jesucristo es exaltado. Entonces Jehová quiere ser tu pastor, quiere caminar contigo, quiere pastorearte en la vida, quiere guardarte del mal. Puedes pasar inclusive por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor nunca te abandonará, está contigo en todo momento. ¿Y por qué? Para que el mundo sepa que tú tienes un Dios poderoso y que tu Dios no falla. Pero ¿por qué en este momento no está presente? Está presente, pero querido, calma, ten paciencia. Del otro lado del valle oscuro está el pasto verde y las aguas tranquilas. Ten paciencia. Vamos a la segunda parte de este estudio. En los Salmos también se anuncia la llegada del Mesías sufriente, el sufridor, aquel que murió en la cruz del Calvario. Si tú ves, hay muchos salmos que anuncian al Cristo sufridor. Y en el salmo que vamos a ver ahora, se anuncia que los hombres rechazarían a Jesucristo, pero que Jesucristo llegaría a ser la piedra angular de la fe de esos mismos seres humanos que los rechazaron. Leo el Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después, más adelante, más siglos después, Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo, la piedra angular. Pero todo eso, querido, no fue fácil, tuvo un precio. ¿Y cuál fue el precio? El Salmo 22, 1 y 2 responde. Es el clamor más desesperado del ser humano. En la palabra de Jesucristo, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es interesante cómo el Salmo está presentando el dolor del salmista, pero proféticamente están anunciando el dolor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aplicativamente está anunciando el clamor de ti, de mí, que cuando viene la tormenta, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, pues clamamos a Dios buscando auxilio y fortaleza. Oh, querido, es que el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no fuimos creados para sufrir. El sufrimiento es un intruso que entró en la experiencia humana por causa de la locura de Adán y Eva de apartarse de Dios. Si nuestros primeros padres no hubieran caído en el pecado, el sufrimiento no existiría. Pero ahora el sufrimiento es una realidad ajena. Caminamos, vivimos con el sufrimiento clavado en nuestras carnes, pero es como si estuviese una aguja incomodándonos constantemente. Solo cuando Cristo vuelva, Él arrancará esa aguja, esa espina del sufrimiento, y entonces ya no sufriremos más. Pero a mí me llena de gratitud el saber
que el Señor Jesucristo, encarnado, murió clavado en la cruz del Calvario sin haber cometido un pecado para salvarme. Porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, pero en la cruz del Calvario Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, tus pecados, mis pecados. Eran tantos pecados en Cristo que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, y el Señor Jesucristo no podía ver a su Padre, aunque su Padre estuviese cerca. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué amor es ese? Ese amor te alcanza. No tienes por qué vivir afligido porque has fallado, porque has caído, porque en este momento estás atrapado en las cuerdas del mal. Contempla la cruz del Calvario. Mira al Señor Jesucristo sufriendo para salvarte. Que el Espíritu te haga reflexionar en el sufrimiento de Cristo. Vamos a la tercera parte. Los salmos presentan a un Dios siempre fiel a su pacto. Lo presentan como un rey de amor. Aquí en esta parte se habla del pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Es el pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David, a través del profeta Natán, que de David vendría el Mesías y que él establecería un reino para siempre. David falló, pero el plan de Dios no falló. David falló, pero las promesas de Dios no fallaron, porque esta no era una promesa condicional. El hombre no tenía que cumplir la condición para que la promesa de Dios se cumpliese. Era una promesa incondicional. La promesa se cumpliría porque Dios lo había prometido, sin condiciones. De David vendría el Mesías, y ese Mesías establecería un reino eternamente, aunque los hombres, David y sus descendientes, muchos de ellos fallasen, fracasasen, Dios no fracasaría, sus planes no fracasarían. Mira lo que dice el Salmo 132, versículos 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Por amor de David tu siervo. No por la justicia de David, no por la conducta maravillosa de David, no porque David se portó bien, porque tú sabes que David cayó a las profundidades más horribles del pecado: adulterio, asesinato, intriga política, abuso de poder. Entonces, si era por el merecimiento de David, no habría nada. Pero el texto dice, por amor de David tu siervo, por amor. Querido, ni tú ni yo merecemos nada. La salvación no es por merecimiento. Si por merecimiento fuera, tú y yo estábamos perdidos. La salvación es por amor. El amor que nos redime, el amor que nos rescata, el amor que nos levanta, el amor que nos lava. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Es interesante. El versículo 10 dice que Dios prometió y va a cumplir. No depende de los hombres. Pero el versículo 12 dice, si tus hijos guardaren el pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero son dos cosas diferentes. La primera es la promesa de la venida del Mesías. Eso independía de los hombres. La segunda es la promesa de que tú y yo nos sentaremos un día en el trono de Dios. Y eso va a depender de que nosotros guardemos el pacto. ¿Qué pacto? Que andemos en los caminos del Señor. Que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe cada día.
oriente nuestro caminar en esta tierra. Vamos a la cuarta parte. Rey eterno de poder incomparable. ¿Sabes? Los salmos no solo presentan a Cristo como un Cristo sufridor, también lo presentan como un Rey eterno de poder incomparable, como un Rey que somete a sus enemigos bajo sus pies. Leo el Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es una promesa de Dios a su Hijo, al Señor Jesucristo. Aplicando puede ser para nosotros, pero fue hecha en primer lugar para el Señor Jesucristo. Y la promesa fue, tú eres mi hijo y yo te engendré, en el sentido de que yo permití que tú fueras a la tierra y te hicieras un ser humano. Pídeme y te daré como herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién? A sus enemigos. Y Jesucristo vino aquí a la tierra con amor, con misericordia, manso. Como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. En el momento del dolor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su victoria estaba decretada. El diablo pensó que al morir Jesús, él había vencido. Pero al resucitar Jesús, el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Oh querido, tu Dios no es cualquier Dios. Tu Dios es un Dios todopoderoso. Tu Salvador, el Señor Jesucristo, tiene a sus enemigos bajo sus pies. ¿Por qué entonces el enemigo te tendría a ti bajo sus pies? Tú tienes que tener al enemigo bajo tus pies por el poder que el Señor Jesucristo te da. Si en este momento sientes que las fuerzas enemigas te están atormentando, si sientes que la oscuridad llega a tu vida, que los vicios, los hábitos nocivos se apoderan de ti, o hasta el propio diablo en persona atormenta tu vida de una manera o de otra, en este momento en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, estás libre si tú crees, porque el enemigo, el diablo, está bajo los pies de Jesucristo, derrotado, incapaz de derrotarte. Entonces no permitas que un enemigo derrotado te derrote a ti. Proclama tu libertad. Eres victorioso sobre el cigarro, sobre la bebida, sobre la pornografía, sobre lo que sea. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. Eres victorioso sobre las emociones, sobre la depresión, sobre los sentimientos negativos, sobre el odio, sobre el rencor. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. No te desanimes. Llegamos al fin de este estudio mencionando que los salmos también se refieren al Señor Jesucristo como el sacerdote Melquisedec. Jesús no es solo rey, es también sacerdote. En el Salmo 110, 4 al 6, Salmo 110, 4 al 6 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, se está refiriendo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Quiere decir, el sacerdocio eterno de Jesucristo, de alguna manera, fue descrito en la vida del sacerdocio de Melquisedec. Es interesante que en Hebreos capítulo 7, 21 al 28, al escribir Pablo
muestra la diferencia entre el sacerdocio de los sacerdotes de Israel en esta tierra y el sacerdocio de Cristo. Miren la manera como lo hace. Voy a leer versículos 21 al 28, un poco largo, pero lo voy a leer. Dice así: porque los otros sacerdotes, ¿no?, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Está mencionando el salmo que acabé de leer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, se refiere a los de Israel, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué cosa maravillosa, querido. Tu sacerdote, tu intercesor, no es un ser humano de carne y hueso, pecador como tú y como yo. Tu sacerdote, tu intercesor en el cielo es el propio Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado, sin cosa parecida, sin mácula. Pero cuando tú confiesas tus pecados al Señor Jesucristo, Él toma sus pecados, tus pecados. Y ahora tú te presentas ante el Padre como si fueras el propio Señor Jesucristo, limpio, perdonado por la intercesión del Señor Jesucristo, el único capaz de interceder por ti, de abogar por ti, de defenderte. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Hola, mi amigo querido, qué alegría podemos estar nuevamente juntos para estudiar la lección número 10 para el 9 de marzo del año 2024. Si te das cuenta, ya está terminando el trimestre. Y quiero decirte que a partir del próximo trimestre, antes de presentar el comentario, voy a usar unos 4 o 5 minutos para responder una pregunta. Llegan a la página muchas preguntas, gente que tiene inquietudes en el área familiar, en el área profesional, personal, existencial, en el área de la vida cristiana, luchas, dificultades, y algunos tienen inquietudes teológicas, de doctrina. Bueno, yo no tengo tiempo, no tengo oportunidad de poder responder todas las preguntas, pero quiero separar en cada comentario, a partir del próximo trimestre, unos 4 o 5 minutos para responder una pregunta por semana. Así que si tienes alguna inquietud, envía tu pregunta a la página. Yo voy a seleccionar una, solamente una, la más general, la que puedes beneficiar a la mayoría de las personas. Te agradezco por eso desde ahora. Nuevamente te agradezco por la fe, la confianza que tú tienes de enviar tus pedidos de oración. Muchísimas gracias a los que mandan saludos, siempre me desean una feliz semana. Quiero que tú sepas que eres importante en medio de la multitud. Yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás. Escriben de tantos países, de tantos lugares, pero tú eres importante a los ojos de Dios. Y yo siempre menciono el hecho de que has registrado un pedido en la página, en mis oraciones a Dios para que Él extienda su mano y te bendiga.
Vamos a la lección de esta semana bajo el título de Lecciones del pasado. Y el propósito de la lección es enseñarnos que hay algunos salmos en la Biblia que son salmos históricos. Presentan la historia de Israel, la historia de cómo Dios en el pasado cuidó de su pueblo, protegió a su pueblo. Cuando no tenían agua, les dio agua. Cuando no tenían pan, les envió maná. Dios siempre protegiendo al pueblo. Y el pueblo siempre rebelde, terco, desobediente, andando en sus caminos, haciendo su voluntad. Y ni por eso Dios los abandonó, Dios se olvidó de ellos. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No somos nada en la vida, un pequeño grano de arena en la inmensidad de la playa. Somos eso. Entonces, cuando fallamos, cuando caemos, Dios podría decir, bueno, ¿qué me voy a preocupar tanto? Ya cayó, ya pues que se pierda. Tengo tantos millones y millones de personas para cuidar que no tengo que preocuparme por esta persona. Pero Dios no hace eso. Tú para Dios eres como si fueses la única persona que existiera en este mundo. Dios te ama, se preocupa por ti, conoce tu nombre, tu dirección, la casa donde vives, las luchas que tú enfrentas. Y en este salmo vamos a aprender una lección básica, cómo mirar al pasado y sacar lecciones del pasado para evitar cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. El primer subtítulo de esta semana es Fidelidad de Dios a su pueblo infiel. Vamos a estudiar en realidad el Salmo 78. El Salmo 78 tiene 72 versículos. Es un salmo histórico, pero es un salmo histórico y didáctico. Inclusive al comienzo del salmo, si tú abres la Biblia vas a leer ahí, dice Masquil de Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf es el autor del Salmo 73, un sacerdote, músico. ¿Y qué quiere decir masquil? Enseñanza de Asaf. O sea, este es un salmo didáctico. Tú lees en este salmo y aprendes lecciones de manera interesante. Hay 13 salmos, entre los 150, 13 que son masquiles, o sea, son salmos didácticos. Claro que tú puedes aprender lecciones de todos los salmos de los 150, pero estos 13 tienen como objetivo principal la enseñanza, llevarte a mirar al pasado para aprender lecciones del pasado. Inclusive en esta semana vamos a estudiar algunos de esos salmos. Vamos a leer Salmo 78, versículo 2. Mira lo que dice. Abriré mi boca en proverbios. Esa palabra proverbios en el idioma original hebreo es bemasal, que puede ser traducido como proverbios o como parábolas. Entonces, este salmo dice así, abriré mi boca en proverbios, en salmos, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Proféticamente, el salmista aquí estaba anunciando la manera como el Señor Jesús enseñaría, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que había venido a enseñar en parábolas, las parábolas. El Señor Jesús tomaba una figura o contaba una historia, relataba algo, pero con el propósito didáctico de enseñar, para que las personas pensasen en lo que Él estaba diciendo y aprendiesen las lecciones. Bueno, este Salmo 78 es un salmo histórico, como te digo. Entre los versículos 9 al 54, por ejemplo, se habla del Éxodo. Se cuenta la historia del Éxodo, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Si tú lees los versículos 55 al 64, tú encontrarás ahí la historia de cómo Dios protegió a su pueblo en el desierto y finalmente cómo lo estableció en victoria en la tierra de Canaán. Y si tú lees de los versículos 65 al 72, verás ya la parte histórica de la época de David, cómo Dios cuidó de su pueblo en la época de David. Por lo tanto, cuando tú leas el Salmo 78, aprende una cosa. Ese salmo habla de cómo Dios cuidó, Dios protegió, Dios se preocupó por su pueblo, pero al mismo tiempo
relata cómo el pueblo fue indiferente con Dios, cómo el pueblo fue desobediente con Dios. Y Dios no lo abandonó. El Dios de misericordia siempre les dio una segunda oportunidad. Ese es el Dios maravilloso que tú tienes. Por eso, querido, cuando la vida te golpea, cuando caes, por más que la culpa haya sido tuya, por más que tú hayas errado, sabiendo lo que estabas haciendo, pero ahora estás herido, caído, sangrando en el suelo, no te desesperes. Dios es el Dios no de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la tercera, la cuarta, la quinta, de la milésima oportunidad. Lo que más Dios quiere es salvarte. Levántate en el nombre de Jesucristo y sigue adelante. Vamos ahora a la segunda parte, recordar la historia y alabar a Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar el Salmo 105. Este Salmo 105 es un salmo de David. ¿Por qué digo que este Salmo 105 es de David? Cuando tú abres la Biblia y lees Salmo 105 no vas a ver a David como el autor. ¿Pero por qué digo que David es el autor? ¿Sabes por qué? Porque este salmo usa las mismas palabras que están registradas en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 22. Las mismas palabras de Crónicas están aquí en el Salmo 105. Y si tú lees el libro de Crónicas, vas a ver que esas palabras en Crónicas las escribió David cantando por ocasión del traslado del arca que estaba en la casa de Abinadab. Y cuando David fue coronado rey, decidió traer el arca para Jerusalén. Buscó 30,000 soldados, fueron a la casa de Abinadab y mientras llevaban el arca, trasladaban el arca para Jerusalén, iban cantando las palabras de este salmo. Por eso decimos que el autor de este salmo es David. Hay un parecido entre este Salmo 105 y el Salmo 78 que vimos anteriormente. Pero en ambos se cuentan los prodigios de Dios, el amor de Dios, cómo Dios cuida a su pueblo. Solo que en el 78 se menciona la desobediencia, la terquedad, la malcriadez del pueblo de Israel. Ya en el 105 no. Solo se habla del amor protector de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 105, versículos 5 y 6. Dice así: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus elegidos. Es interesante. David empieza diciendo, acordaos, acuérdate. Tú solo te puedes acordar de lo que pasó. O sea, David está llevando la atención del pueblo al pasado. ¿Y de qué va a hablar aquí? De las maravillas de Dios, del amor, de cómo Dios cuidó y protegió a su pueblo. Y menciona en este salmo a David, a Jacob, a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Menciona a Abraham, Jacob, Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham de que sería fiel a él. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y por donde vayas serás una bendición. Y aquellos que te bendijeren, yo los bendeciré. Ese pacto Dios cumplió con Abraham. Dios renovó ese pacto para Jacob, para Isaac. Dios a lo largo de la historia siempre ha estado renovando su pacto, recordándole al pueblo que nada tiene que temer con relación al futuro, a menos que se olvide de lo que pasó en la historia. Oh, querido, Dios te ama. Cuando a veces tú estás triste porque has fallado, porque has hecho algo que no deberías hacer, arrodíllate y conversa con Dios. Usa las palabras de este salmo. Agradece a Dios por lo que ha hecho en el pasado. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por causa de su desobediencia, como Dios siempre mantuvo un remanente, un pueblo obediente. Inclusive ese pueblo obediente muchas veces falló, pero Dios nunca lo abandonó. Siempre los acompañó hasta entrar a la tierra prometida, donde Dios
continuó renovando su pacto, cuidando y protegiendo a su pueblo. Debemos mirar al pasado, queridos, pero no para atormentarnos, no para desesperarnos, no para autocastigarnos, o mucha gente hasta suicidarse. No. Debemos mirar al pasado. Y es verdad, tal vez no tenemos nada de que enorgullecernos. Errores. Pero ¿qué importa? Ahí está la oportunidad de Dios. Un día una persona me dijo, pastor, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Pero querido, con todo el cariño, con todo el respeto que tú mereces, yo te hago una pregunta. ¿Quién eres tú para no perdonarte? Tú no sufriste. A ti no te hicieron sangrar. A ti no te echaron latigazos. A ti no te colocaron una corona de espinas en la frente. No se burlaron de ti. No te ridicularizaron. A ti no te clavaron en una cruz. Si alguien tendría el derecho de decir, yo no te perdono, es el Señor Jesucristo. Pero Él te dice, hijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Por lo tanto, tú no puedes tener el derecho o darte el lujo de querer tener el derecho de decir no me perdono. Dios te perdona. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te perdone, a no ser reconocer que has pecado, que has caído. Pedir a Dios, suplicar su gracia misericordiosa, y entonces Él viene con su blanco manto de justicia y te cubre. Y ahora el cielo te mira no como lo que eres, como lo que has hecho, sino vestido de la vestidura blanca inmaculada del Señor Jesucristo. Qué cosa bonita. Vamos a la tercera parte. Aquí vamos a estudiar el Salmo 106. Recordar la historia y arrepentirse. Este Salmo 106 es una confesión del pueblo de su pecado. El salmista ora a Dios, pide perdón, pero en nombre del pueblo. Todo el pueblo, querido, el sábado se reúne en la iglesia para pedir perdón a Dios, para humillarse delante de Dios. Tal vez la persona que oran por la gracia de Dios se ha mantenido fiel durante la semana, no ha caído, no ha resbalado. Pero en la multitud, en la iglesia, hay personas que han caído. Entonces, cuando tú vas al frente y dices, Señor, perdónanos nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra terquedad, si hemos ido a un lugar que no deberíamos haber ido, si hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho, no es porque la persona que está orando hizo o no hizo, sino que está orando en nombre del cuerpo, de la iglesia, de los miembros, de los otros miembros que están ahí, muchos de ellos sufriendo porque han sido heridos por los dardos del enemigo. Voy a leer solo los versículos 6 y 7 del Salmo 106. Mira lo que dice el salmista. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad. Hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿por qué aquí, en la época de los salmos ya, el pueblo o el salmista en nombre del pueblo está pidiéndole a Dios perdón, confesando sus pecados, pero no sus pecados de esta semana, sino los pecados de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, aquella gente que salió de Egipto, que atravesó el Mar Rojo? Ahora el salmista dice, Señor, pecamos. Él no había estado en el grupo de los rebeldes que atravesaron el Mar Rojo y después se rebelaron contra Dios, pero él vuelve sus ojos al pasado y dice, Señor, pecamos. ¿Por qué? Querido, porque aquí está el asunto. Muchas veces nosotros leemos la historia de hombres malos, de mujeres impiedosas que han cometido errores en la Biblia. Por ejemplo, un Caín, el propio Adán. El otro día una persona me dijo, ¿qué culpa tengo yo, pastor, de estar sufriendo por la culpa de Adán? Si yo hubiera comido el fruto, está bien, yo acepto mi castigo, pero ¿qué hice yo? Adán fue el desobediente y yo tengo que pagar las consecuencias. Oh, querido, es que si tú hubieras estado en el lugar de Adán, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, habríamos hecho las mismas cosas. Si nosotros hubiéramos
estado en el desierto con el pueblo de Israel, habríamos reclamado, habríamos hecho las mismas tonterías que el pueblo hizo. Es por eso que en el tiempo de los salmistas, el salmista dice, Señor, pecamos, y se refiere a los pecados del pasado. Porque de una o de otra forma, todos los pecados del pasado nosotros los repetimos en nuestro día a día. Somos traidores, somos mentirosos, somos crueles, somos rebeldes, somos ingratos, las mismas cosas. Los mismos pecados con otra ropa, pero los mismos pecados al final de cuentas. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos la parábola de la viña del Señor. Vamos a estudiar el Salmo 80. Aquí se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto y la trasplantó, la plantó de nuevo en la tierra prometida. Pero por su desobediencia, porque Dios siempre fue fiel al pacto. Todos los salmos que hemos leído hasta aquí hoy, esta semana, hablan de la fidelidad de Dios a través de los años, del cuidado protector de Dios, pero es el pueblo el que se rebela. Es el pueblo el que abandona a Dios, el que se aparta de Dios. Y cuando tú te apartas del territorio de la vida que es Dios, pues entras en el territorio de la muerte. Es una cosa normal, lógica, natural. No es que Dios te castiga. Los escritores bíblicos muchas veces usan la expresión, Dios, me estás castigando, Dios no le está haciendo nada. El ser humano se separa de Dios, entra en el territorio de la desgracia, la tragedia, de la muerte. Y cuando sufre las consecuencias del pecado, lo primero que hace, Dios, me estás castigando. No, Señor, yo estoy sufriendo los resultados de mi desobediencia, del haberme apartado de Dios. Entonces, cuando el pueblo estaba ya en la tierra prometida y debería disfrutar de paz si respetase los principios del pacto, pero no respetó, se quedó como una vida abandonada. Y entonces leo el Salmo 80, versículos 12 y 13. Dice así, ¿por qué derribaste sus cercas? Está hablando de la viña de Israel, del pueblo de Israel, que está simbolizado por la viña. ¿Por qué derribaste sus cercas? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes le hacen destrozos. Las bestias salvajes la devoran. ¿A qué se está refiriendo David? Es que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, venía el enemigo. Y como lo encontraba al pueblo sin protección, pues abusaba del pueblo, explotaba. Recuérdate en la época de Sansón. Dios levantó a Sansón porque el pueblo filisteo venía, el pueblo de Israel plantaba, cosechaba. Cuando ya estaba la cosecha lista, venían los filisteos, se llevaban todo. Y aquí el salmista usa la figura, todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. Ese era el pueblo de Israel, en la tierra prometida, donde debería disfrutar de las bendiciones de Dios, estaba sufriendo a manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque cada vez que salía del territorio de la bendición, pues entraba naturalmente al territorio de la maldición. El estudio es largo. Revisa tu lección, estudia, lee los salmos, medita, reflexiona. Pero vamos a terminar hablando de la supremacía del Señor en la historia. Y aquí vamos a leer unos versículos del Salmo 135. Dios aquí convoca a alabar a su pueblo, a alabar a Dios, al reconocer cómo Dios lo ha protegido en el pasado. Este Salmo 135 es característico. ¿Sabes por qué? Porque usa muchos versículos del Antiguo Testamento, no solo de otros salmos, sino también algunos versículos por ejemplo, del libro de Deuteronomio, del libro del profeta Jeremías, 2 versículos del libro de Éxodos. O sea, los escritores bíblicos miraban, eran lectores estudiosos del Torá que tenían, de los libros bíblicos que tenían, y usaban muchas veces eso para escribir sus salmos. Vamos a leer el Salmo 135, versículos 15 al 18. Dice así: los dioses de los paganos son de oro y plata, y están hechos por la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen.
y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. ¿De qué está hablando aquí el Salmo 135? Ahora, si Dios te protegió en el pasado, te cuidó, si te tomó de la mano como un niño, si te trajo, si te arrancó de la tierra de pecado de Egipto y te trasplantó para una tierra nueva, para una vida nueva, pues aprende a caminar con Dios, no te apartes de Él. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel en la tierra prometida se contagia de la filosofía, de la religión de las naciones paganas y empieza a fabricar ídolos de madera que no oyen, que no ven. Y entonces el salmista dice, los que fabrican esos ídolos son como los propios ídolos, que no ven, no hablan, no hacen, no sirven para nada, no tienen sentido en la vida. Oh, querido, no te fabriques pequeños dioses. Hoy día muchas veces nos fabricamos dioses a través de filosofías existencialistas, buscando momentos de placer. El propio Internet hoy día puede transformarse en un pequeño dios al que adoras sin darte cuenta. ¿Qué aprendemos? Mira el pasado, mira el dolor, mira las lágrimas de la gente del pasado. Y no digas, yo no haría la misma cosa. Lo harías porque lo haces, yo, tú, lo hacemos todos los días. Pero debemos mirar al pasado para evitar cometer hoy día los errores. Si ellos sufrieron, ¿para qué vamos a continuar sufriendo nosotros? Acepta el amor de Dios y acepta las lecciones que Dios quiere enseñarte. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Hola, mi amigo querido, qué alegría, ¿cómo estás? Algunos podrían decirme, sí, pastor, estoy bien, gracias a Dios. Otros sin duda están tristes, si no tienen lágrimas en los ojos, el corazón está llorando. Lo peor no son a veces las lágrimas que nos salen, son las lágrimas que nos salen, porque tenemos que esforzarnos para mostrarle al mundo que todo está bien cuando por dentro estamos sufriendo, estamos partidos, estamos llorando. Pero te digo una cosa, no te preocupes, tal vez la semana pasada las cosas no fueron bien para ti. Tal vez esta semana está todo oscuro, no ves luz, no ves salida para las dificultades que vives. Pero sabes, te voy a contar una experiencia. A veces aquí en la tierra está lluvioso, nublado, oscuro. Entras al avión y cuando el avión parte, alza vuelo, en poco tiempo atraviesa las nubes negras y allá arriba hay un cielo azul, un sol esplendoroso y brillante. Es decir, en esta tierra todo te puede parecer que está perdido, que está mal, pero no te desesperes. Si tú a través de la oración eres capaz de traspasar las nubes, vas a encontrar el cielo de paz que Dios te ofrece, aún estando en esta tierra. Cuando a través de la oración clamas a Dios, viene la paz que inunda tu corazón. Y tú con paz eres capaz de ver la salida que no veías. Vamos al estudio número 11 para el 16 de marzo del año 2024. El título es El anhelo de Dios en Sión. El propósito de la lección de esta semana es hablar de Sión como la ciudad de Dios. En la Biblia tú puedes encontrar Sión, Jerusalén, la ciudad de David, que es la misma cosa. Pero esta semana vamos a ver a través de la lección que Sión es la ciudad de Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Vamos a la primera parte. Quiero leer un salmo antes de entrar a la primera parte. El Salmo 87, versículos 2 y 3. Dice así: Su cimiento está en el monte santo. Su cimiento ¿de qué? Su cimiento del hombre cristiano, de la persona cristiana, de la mujer cristiana.
Su cimiento está en el monte santo. Aquí en el Salmo está hablando del pueblo de Israel. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué en este salmo encontramos que no debemos tener miedo de las tormentas, de los huracanes de esta vida? Porque el cimiento, tu cimiento, está en el monte santo, en Sión, en la presencia de Dios. Tus esperanzas no están en los recursos humanos de esta tierra. Entonces, aunque tú no veas recursos humanos, aunque tú no veas una mano humana viniendo en tu ayuda, tú no te desesperes, porque tu cimiento está en la ciudad de Dios, en el monte santo. Sabes que la palabra Sión se repite 150 veces en la Biblia, 150. Significa etimológicamente fortaleza. Sión es la fortaleza de Dios, es la ciudad de Dios. También Sión es la ciudad de David en la Biblia. Bueno, vamos a la primera parte del estudio esta semana. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Cuando dice un día en tus atrios, está hablando de un día en Sión, en la fortaleza, en la presencia de Dios. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque los atrios estaban en Sión. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Vamos a leer para entender mejor esto el Salmo 84, versículos 1 al 4. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a Sión, a la casa de Dios, al santuario de Dios, a la fortaleza, al monte de Dios. Si nosotros usamos la interpretación profética y simbólica de la Biblia, veremos que hoy día Sión es el lugar donde Dios se reúne con sus hijos. Porque en la Biblia Sión era el lugar donde Dios quería reunirse con su pueblo, llamaba a su pueblo de todos lugares para Sión. ¿Quieres descubrir dónde está Sión hoy? Descubre dónde Dios dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, cualquier lugar donde el sábado el pueblo de Dios congrega para alabar a Dios, es Sión, es la iglesia de Dios, es la fortaleza de Dios, es el santuario de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Cuán amables son tus moradas, tu casa, tu templo, tu iglesia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mira, ya hay 2 sinónimos. Primero, las moradas de Dios. Ahora, los atrios de Jehová. ¿Y qué es todo esto? Es pues Sión, la ciudad de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. ¿Qué quiere decir Selah? La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos. Selah. ¿Y sabes lo que quiere decir? Como los salmos eran himnos para ser cantados, o poesías para ser recitadas, o oraciones para ser dirigidas a Dios, el Selah indicaba un espacio de tiempo. Se cantaba la música, Selah, paraban de cantar y después seguían cantando. Estaban orando en el Selah, paraban, reflexionaban y seguían orando. Estaban declamando la poesía, en el Selah paraban, meditaban en lo que estaban diciendo. Eso quiere decir Selah. Bueno, en el Salmo aquí dice que hasta las golondrinas, hasta los pajaritos, cuando hacen sus nidos, buscan el techo de la casa de Dios para hacer sus nidos. ¿Cuánto más los seres humanos deberíamos hacer nuestra morada en la casa de Dios? Claro, no quiere decir que te vas a mudar, te vas a trasladar a la iglesia para vivir en la iglesia. No quiere decir eso. Lo que el salmista está enfatizando es el hecho
de que Dios ha prometido estar en su santo templo. Jehová está en su santo templo, calle de él, delante de él toda la gente. Ahora, si Dios está en su santo templo y él ha prometido eso, cada vez que tú vas a la iglesia, por favor, no estés preocupado en que si tu ropa ya te la vieron las otras veces, o que si te vas a encontrar con una persona que no te gusta, o si te saludan o no te saludan. Tú ve a encontrarte con Dios, no vayas a encontrarte con seres humanos, porque los seres humanos te van a fallar, te van a frustrar y no vas a querer ir más a la iglesia. Tú ve para encontrarte con tu Dios, porque mejor es un día en la iglesia, en la casa de Dios, que 1000 días fuera de ella. Entonces vamos ahora a la parte 2 de nuestra lección. Y el subtítulo es Oren por la paz de Jerusalén. En esta parte me voy a detener un poco más. Vamos a leer y voy a ir comentando. Salmo 122, 1 al 9. Son 9 versículos, un poquito largo, pero vale la pena leer. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Querido, busca amigos, busca hermanos en la iglesia, que antes de ir a la iglesia te dan una llamadita y te dicen, oye, no te olvides, yo ya estoy yendo para la iglesia, te veo allá, vamos. O entonces tú, cuando estás saliendo para la iglesia, llama a un hermano, oye, mira, ya estoy saliendo para la iglesia, espero que Dios te acompañe en el viaje hasta la iglesia. Eso es lo que David dice, yo me alegraré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Es una bendición ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con tu Dios durante la semana. El mundo te ha golpeado, las personas te han criticado, te han juzgado, han hablado mal de mí, estás herido, las cosas no andan bien, tu patrón te ha maltratado. Pero el sábado, cuando vas a encontrarte con tu Dios, el Señor inunda con su paz tu corazón y ahí ya no tienes miedo de nada. El versículo 2, leo, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Primero habla de la casa de Dios, ahora de Jerusalén, porque ya te dije, Sión, Jerusalén, la casa de Dios, el monte santo, la fortaleza de Dios, la ciudad de Dios, todo es la misma cosa. El versículo 3 dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Una de las características de Jerusalén, de Sión, de la ciudad de Dios, del monte santo, de la iglesia de Dios en esta tierra, una de las características es que ha sido edificada bien unida. O sea, querido, te voy a decir aquí algo que te puede asustar. La principal característica de la verdadera iglesia de Dios no es el sábado. Por favor, no te asustes. Es la unidad. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que este es tu pueblo. Que sean uno. ¿De qué sirve que tú creas en las 28 doctrinas cardinales de la iglesia? Si en la iglesia no hablas con uno, no hablas con otro, el otro no te mira, el otro no te saluda, no hay unidad, no hay espíritu de unión. ¿De qué te sirven las 28 doctrinas? Ahora, yo no estoy hablando contra las doctrinas. Eso es necesario porque vamos a ver en este mismo estudio que vamos a la iglesia a aprender de Dios, de su palabra. Y cuando aprendemos de Dios y su palabra, lógicamente que encontramos el camino de Dios, la doctrina de Dios. Pero es que la doctrina no es la verdadera característica, sino la unidad. Un pueblo unido, un pueblo que transmita amor a las personas. Yo conozco mucha gente que ha entrado a la iglesia, especialmente ahora tenemos radios, emisoras por todos los lugares, tenemos televisoras transmitiendo el mensaje. Y mucha gente a través de la televisión, a través del internet mismo, a través de la radio, llega a la iglesia el sábado, pero cuando entra, no encuentra amor, no encuentra unidad, no encuentra compañerismo, muchas veces encuentra indiferencia. Y entonces dice, esta no puede ser la casa de Dios, esta no puede ser la iglesia de Dios, y se van. Por eso
tan preocupados como debemos estar en estudiar la palabra de Dios, en seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, tenemos que estar preocupados en vivir el Evangelio y ser una iglesia que transmita amor. Voy al versículo 24 de este salmo que estamos leyendo. Y allá, al monte, subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora mira lo que voy a leer ahora. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Otra característica de la iglesia de Dios. Paz. Una iglesia de paz. Y cuando cada miembro de iglesia tiene la paz que Dios ofrece, entonces cada miembro de iglesia va a ser prosperado. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahora vea el versículo 7, dice así: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Cuando hay paz en el corazón, hay descanso. Da ganas de estar en un lugar donde hay paz, donde hay unidad, donde hay descanso, donde hay amor. Versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor, paz y amor. No puede haber paz sin amor. Y donde hay amor, no hay miedo, no hay guerra, no hay discusión. Hay paz. Y el versículo 9 dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. O sea, cuando el amor de Dios llena tu corazón, entonces tú estás preocupado por hacer el bien a las otras personas. Resultado de todo eso, una iglesia unida, una iglesia de paz. El salmista quiere paz y unidad para Sión, para la casa de Dios, para la iglesia, para la fortaleza que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Llegamos a la tercera parte, hablando de Sión, el hogar de todas las naciones. Sión no es solamente para los que han nacido en la iglesia. Sión es para todas las naciones. Dice el Salmo 87, versículo 1 y 2, lo siguiente. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué se menciona puertas y no puerta? ¿No hay una sola puerta para entrar al templo, al santuario? ¿Y por qué se menciona puertas? Porque la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Y porque la iglesia de Dios debe tener muchas puertas. Y esas puertas siempre deben estar abiertas para las personas, para que las personas entren. Los pordioseros, los pecadores, los hipócritas, los mentirosos, los ladrones. La iglesia debe estar abierta para todos. No para acariciarlos en la cabeza y decir, hijito, eres un pecador, Dios te ama, sigue en tu vida pecaminosa. No. Las puertas deben estar abiertas para que reciban el amor de Dios, pero el amor de Dios transforma. La gracia perdonadora es también la gracia transformadora. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado para Dios? Interesante. Isaías 2 y 3 dice lo siguiente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Está hablando de Sión. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Mira, correrán al monte Sión, a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, gente de todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto es lo que acabo de decir. La gente de todas las naciones, las tribus, de todas las razas, de todas las filosofías, gente pecadora de todos los pecados, tiene las puertas abiertas de la iglesia de Dios y entra, pero entra con un clamor en tu corazón. Señor, estamos aquí para aprender, dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh querido, en Sión están las enseñanzas de Dios, que se resumen en los 10 mandamientos de Dios. Ve a la casa de Dios, busca la casa de Dios. La casa de Dios es donde se estudia la palabra de Dios, donde se presentan las instrucciones divinas, donde se vive el Evangelio,
pero también donde se encuentran las doctrinas de Dios, los caminos de Dios, la santa ley de Dios. El Salmo 87, 4 al 6 es otro salmo que necesitamos leer. Dice, yo me acordaré de Rahab, la pecadora de Jericó. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde? En Sión. Pero mira, viene de Filistea, viene de Tiro, viene de Etiopía, viene de Babilonia, viene de Jericó, Rahab. Pero cuando llega a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, a Sión, dice el versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, en Sión, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, en Sión. No importa de dónde hayas venido, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa. El otro día yo encontré una persona que vivía atormentada porque en el pasado había participado de rituales satánicos y creía que para él no había perdón. Hay perdón, querido. Tú puedes venir de Etiopía, de Egipto, tú puedes venir de Babilonia, tú puedes venir de donde sea, de la filosofía que quieras, pero vienes a Sión para aprender, aprendes de las enseñanzas divinas, encuentras la ley de Dios, que es el reflejo del carácter divino, y entonces, ¿qué haces? Ahí Dios dice, este nació aquí, en Sión. Pero ¿cómo nació allá? Nació allá, pero ese es su pasado, eso no cuenta. Nació aquí, en Sión. Porque tu vida comenzó cuando conociste a Jesucristo. Tu vida empieza cuando entras a la iglesia y te bautizas. El agua lleva la multitud de tus pecados y cuando tú sales del bautismo naces para una vida nueva. Esa es la maravilla del amor de Dios. 3 veces en este salmo se menciona que las naciones pueden venir de donde sea, pero han nacido en Sión. ¿Por qué? Porque en Sión comienza tu vida. Vamos a la cuarta parte, no nos va a alcanzar el tiempo. Seguridad y paz de Sión. El Salmo 46 es uno de los salmos favoritos míos. El Salmo 119 es mi salmo favorito, el versículo 105. Pero el Salmo 46 también es otro salmo favorito mío. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios no te promete en este salmo que en esta vida no tendrás problemas. Aquí hay aguas que rugen, hay montes que tiemblan, pero la palabra clave es aunque. Aunque a mi vuelta todo ande mal, aunque el país esté cayendo, aunque la economía esté fracasando, aunque haya guerras, aunque haya rumores de guerras, aunque me critican, aunque me persiguen, aunque me despidan del empleo, aunque me falte salud, aunque, esa es la palabra clave, aunque yo no tendré miedo. ¿Por qué? Porque mi refugio eres tú, oh Dios. Y ahí viene Selah, o sea, para ahora y piensa, reflexiona. Dios no te ha prometido que no habrá tormentas, pero aunque haya tormentas, tú estás seguro en los brazos del Señor. Después el versículo 4 habla del río. Dice, del río sus corrientes, el Señor Jesucristo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, ¿quién es el que pasa por el medio de la ciudad? Porque los ríos en las ciudades antiguas no pasaban por los costados, pasaban por el medio de la ciudad. Cuando se quería construir una ciudad, lo primero que se hacía era buscar un río para que el río pasase. ¿Por qué? Porque el río llevaba vida. ¿Quién es el río? El Señor Jesucristo. Y Él dijo que si tú aceptas a Él, lo aceptas, tú serás una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque tendrás al Señor Jesucristo en el medio. Jesús es el centro de la iglesia, el centro del mensaje, el centro del evangelio, el centro de las doctrinas, el centro de la santa ley de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones,
titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah, o sea, medita en todo esto. Y llegamos al fin de este estudio, hablando de lo inamovible que puede ser la iglesia de Dios, el cristiano, que edifica sus fundamentos en el monte Sión. Salmo 125, versículos 1 y 2 dicen: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mi hermano, haz de Cristo el centro de tu experiencia cristiana. Él es el amor. Entonces el centro de tu vida será el amor. Mirarás a las personas con compasión, con amor, con empatía, con misericordia. Tu vida será una vida que inspire. Las personas serán atraídas. Y si cada miembro de iglesia hace eso, la iglesia será un nido de amor. Y las personas de todas las naciones, de todas las filosofías, correrán para aprender de Dios, encontrarán la ley de Dios. Vivirán el amor, edificarán su vida también en el monte Sión, en la roca de los siglos, que es Cristo. Cristo y su iglesia en esta tierra. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente.